Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Grato de estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Día a día estamos conversando, gracias a Dios porque nos permite estar en las ondas radiales. Me acompaña en esta oportunidad nuestro pastor Ariel Flores Morales. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano, por la invitación y contentos de que podamos ser parte esta semana de un estudio tan lindo como es la iglesia y la educación. Exactamente. Y gracias, pastor, también por dar un poco de su tiempo para que podamos grabar estas audiciones. Como usted bien lo dijo, la iglesia y la educación. ¿Qué es más importante, la educación o la iglesia o la educación? Bueno, no vamos a empezar a filosofar en realidad sobre eso, pero vamos a decir que la iglesia es la que debe dar la verdadera educación, y la verdadera Exacto. educación la encontramos en el camino hacia Cristo en realidad. Y podremos decir que una iglesia carece de sentido si no educa. Una iglesia que no esté preocupada en educar, en formar, es una iglesia que va a tener miembros que se edifican sobre la arena y no sobre la roca. Entonces, entender que la iglesia tiene un papel formativo y quizás destacar lo siguiente, ¿no? Un llamado, en primer lugar, a todos quienes somos pastores y a quienes son líderes de iglesia. Tenemos que educar, tenemos que formar, no solo compartir conocimiento y doctrina, sino enseñar a la iglesia a cómo vivir, cómo hacer real la doctrina, la enseñanza, la instrucción bíblica. Porque si no, podemos compartir conocimiento, pero el conocimiento tiene que cambiar a las personas. Por eso que se dice que en realidad la iglesia, la educación que debe impartir la iglesia, ¿no es cierto?, los departamentos, porque tantos departamentos que hay dentro de la iglesia, cubriendo todas las necesidades que hay, debe penetrar y elevar por encima de cualquier tendencia cultural que es antagónica al reino de Dios. Y esto es muy importante porque a veces resulta que sueño, pero se producen terribles separaciones en iglesias por el color que le van a poner a la estructura interior de una iglesia. Y ha pasado, o porque esto de quedar aquí, esto acá. Entonces, debería, ¿no es cierto?, en la educación de la iglesia llevar a que todos juntos caminemos hacia lo que es el reino de Dios y su justicia. Y eso quitaría aspereza y iríamos avanzando realmente mucho más ligero de lo que se está haciendo. ¿Qué es la verdadera educación cristiana, pastor? ¿Cuál es la verdadera educación? ¿Cómo la podríamos definir? Yo creo que la verdadera educación cristiana, o mejor dicho, Ellen White define que educar es redimir. El redimir es restaurar, es volver a, a trabajar de tal manera en la predicación del Evangelio que las personas vuelvan justamente a Cristo y sean restauradas por Cristo. Y la lección nos invita justamente a eso, a descubrir la cara del extraño como una cara del hermano, a encontrarnos justamente con el necesitado. La verdadera educación tiene que apuntar no a fines egoístas, sino a que las personas, los miembros, los niños, la iglesia, se preocupe por el otro. Cuando nosotros vemos a Cristo Jesús y vemos su ministerio, Él se preocupó de educar, de enseñar. Y cuando vemos el ministerio de Cristo, vemos que Jesús se preocupó de los necesitados, de las viudas, de los huérfanos, de los enfermos, e instruyó. Entonces, la verdadera educación tiene que ver justamente con eso. No solamente conocer la doctrina. La lección esta semana nos hace un llamado. Como adventistas del séptimo día fuimos bendecidos con abundante luz y verdad doctrinal. El estado de los muertos, el sábado, el 22 de octubre de 1844, el juicio, el gran conflicto. Pero si eso no se lleva a tener un cariño, un amor, una preocupación por el prójimo, es como metal que resuena, ¿no? Nosotros tenemos que entender que la verdadera educación como mínimo debe hacernos elevar por encima, dice, de estas debilidades y males humanos, ver a los demás como Cristo lo ve, preocuparnos como Cristo se preocupó.
Cada una de las personas con las que nos relacionamos son personas por las cuales Cristo murió en la cruz y cargó sus pecados. Bueno, es bueno repasar allí Lucas 10:30, ¿no es cierto? Ese incidente conocido. Para quienes no, vayan y léanlo, Lucas capítulo 10:30 en adelante, hasta el 37. Cuenta Jesús una historia, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole como muerto. El relato continúa diciendo que descendió un sacerdote por ese camino, viéndole pasó del arco. Asimismo, un levita, llegando cerca de él, lugar, quizás se pasó al otro lado de la vereda y viéndole pasó de largo. Y el 33, y aquí viene lo interesante, dice que, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y se acercó, le vendó las heridas. Este es un incidente que habla de la función que debe tener la iglesia con aquellos que están necesitando. No sé cuántos llegan a nuestra iglesia que son como el desvalido, el despojado, el herido, que ha sido maltratado. ¿Y cuál sería nuestra posición frente a eso, verdad? Creo que nosotros tenemos que siempre tener nuestra mano extendida como Cristo la extendió. Pero también decir lo siguiente, ¿no? Y creo que estamos en una situación social, política, económica, sanitaria, que nos da la oportunidad de ejercer la labor y el cariño del amor del buen samaritano. Y Dios nos llama a eso, pero también tenemos que ser cautos, ¿no? Hay personas que necesitan ayuda, pero también hay personas que a veces se aprovechan de la ayuda. Nosotros tenemos que extender nuestra mano y restaurar y sanar y ayudar al desvalido, pero no podemos tampoco promover situaciones en donde la gente se aproveche. Creo que Dios nos ha permitido enfrentar la pandemia, y hablo de la responsabilidad como pastor local y en un llamado a los líderes locales, de ser relevantes, de ser samaritanos, de que la gente vea que la iglesia adventista está presente, no está con las puertas cerradas. La iglesia tiene que tener las puertas abiertas. Tenemos que ser una iglesia abierta a lo que el mundo está necesitando en el día de hoy. Si no somos relevantes en tiempo de crisis, no esperemos ser relevantes en tiempo de prosperidad. Exactamente. Bueno, vamos a los oyentes como para meditar. Usted puede ser el sacerdote, puede ser el levita, pero le aconsejo que piense que mejor sea el samaritano, pero que sirva, que ayude al necesitado. Vamos a conversar ahora de llamados para vivir como luces. ¿Qué significa vivir como luces? Primero, si quieres vivir como luz, tienes que ser luz. Me imagino yo que por allí va la tonalidad. Y Jesús lo dijo así, ¿no es cierto? En Mateo 5:14. Dice que vosotros o ustedes son la luz del mundo. Con esa expresión uno mira y quiero ver a Jesús hablando y quiero ver a las personas mirándolo. ¿Nosotros luces? ¿Qué significará eso? ¿A dónde nos va a llegar el Maestro? ¿Qué le parece, pastor, Bueno, esa expresión de Jesús? es una afirmación que pone una gran responsabilidad sobre nosotros. Y en la semana, cuando compartíamos esto, vosotros sois la luz del mundo. A ustedes se les nota cuando brillan. Ustedes no se pueden esconder. Ustedes no pueden estar debajo de un cajón. Ustedes tienen que estar arriba de una repisa para que alumbren a todos los de la casa. Y todos vean la luz que sale de ustedes. Pero la luz que van a ver van a ser las buenas obras. Y podríamos aplicarlo de esta manera, ¿no? Y destaco este punto. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. O sea, mi familia, hablo, mi esposa, mis hijas, de algún hermano que tiene varones, sus hijos, tu esposo, tu esposa, tienen que notarse que hay algo diferente, ¿no? Recuerdo que una niña, visité a una hermana, ¿no? Y visitando a la hermana visité a la familia, y en esa visita una niña dijo, ¿sabe qué, pastor? A nosotros nos gusta que la mamá vaya a la iglesia. Ah, qué lindo. ¿Y por qué te gusta que tu mamá vaya a la iglesia? Es porque cuando viene el sábado después del sermón, es como que viene contenta, viene muy alegre y se le nota.
Y después el esposo así dijo, entre bromas, ojalá todos los días fuera a la iglesia, ¿no? Eh, yo creo que esos son desafíos que Dios nos pone, ¿no? Si yo digo seguir a Cristo, se me tiene que notar, ¿no? Tiene que notarse que yo estoy con Jesús. Tú hablas como Jesús, le dijeron a Pedro, ¿no? Tú te expresas como Jesús, así que yo creo que tú eres un discípulo de Jesús. Y ese es un gran desafío que el Señor nos pone a nosotros, ¿no? Primero alumbrar los de la casa, pero Exactamente. como dicen los jóvenes, no podemos pasar piola, desapercibido. Se nos tiene que notar, y aquí pongo el nombre y apellido, se nos tiene que notar que somos adventistas del séptimo día. Ah, ustedes son los que el día sábado salen bien arregladitos, y no, si se nota que ustedes van el sábado a la iglesia. Otros van el domingo, otros van el jueves, el martes, pero a los adventistas del séptimo día se les nota que el día sábado van a la iglesia. Hoy no salimos de la iglesia, pero se nos tiene que notar. Estaba pensando que esta expresión tiene que haber resultado muy importante, trascendente quizás para los oyentes de Jesús, porque estaban viviendo en una sociedad que los tenía oprimidos. Llegaba la noche, la oscuridad, podían llegar a la casa, quitarles de ellos. Los soldados hacían terribles cosas con la gente quitándole sus cosas. Y hoy día parecía que no estamos tan lejos de una situación parecida. Hay Mm. cierta incertidumbre, intranquilidad, hay una oscuridad moral especialmente, pastor, y yo creo que tendríamos nosotros que levantarnos como luces a un mundo para dar claridad. Estoy pensando en esta plataforma Zoom que nosotros usamos para grabar y que se está usando tanto, usarla para compartir la verdad. Nosotros hemos hecho ya un hábito de reunirnos en los cultos de la familia por el Zoom. Nos juntamos, no estamos tan ausentes, lógicamente han venido a vernos, pero estamos a 400 kilómetros de distancia, pero estamos allí. Entonces yo creo que es una buena forma de acercarse y ser luces y compartir la verdad. Y estamos estudiando algunas cosas puntuales en relación a la profecía. El otro concepto, pastor, que quiero que conversemos es vivir como discípulo. Ya habíamos dicho lo que es ser un discípulo, ¿no es cierto? Usted lo tiene claro por allí, ya pasó la materia del discipulado. Sí, sí, pero siempre sigue siendo relevante. Y creo que el ser luces tiene que ver con ser discípulo. En la oscuridad, cuando yo necesito buscar algo, necesito la luz. Los niños, ¿no? Le tienen miedo a la oscuridad y quieren estar en la luz. Y yo quiero relacionarlo esto de la luz con los discípulos, con el discipulado. Si yo soy luz, la gente va a querer estar conmigo porque traigo claridad a su vida. Si yo soy luz, la gente quiere estar conmigo porque le alumbro en las diferentes circunstancias, no porque hay algo en mí, sino porque soy discípulo de Jesús. Entonces, el discípulo de Jesús tiene que alumbrar. Y cuando yo alumbro, cuando la luz de Cristo se refleja en mí, la gente quiere ser como uno es. No porque hay algo especial en uno, sino porque uno refleja a Cristo. Creo que es importante mencionar esto, ¿no? El ser discípulo tiene que ver justamente con que nosotros traemos claridad. Y quiero utilizar esta palabra, ¿claridad en qué? Bueno, claridad en tiempos de pandemia, claridad en tiempos donde la gente está encerrada, claridad y paz y tranquilidad, y relacionarlo con Lucas, donde la gente está viviendo dentro de las cuatro paredes de su casa, probablemente, y soy testigo de eso en el sentido que los miembros han comentado, los amigos han comentado, las crisis de angustia han aumentado, los sentimientos de soledad son fuertes, las preocupaciones por la crisis económica que se está viviendo es muy, muy fuerte. Entonces, estamos en un tiempo donde nosotros somos llamados a ser luces, pero también llamados a ser discípulos. Y ese discípulo tiene que discipular a otros. Hay otros que necesitan conocer lo lindo de Jesús, vivir una experiencia cotidiana y diaria con Jesús. Por lo tanto, ser luces está muy relacionado con el discipulado. Y cuando se es discípulo, se crece, ¿ah? Porque es increíble Sí. como compartiendo la verdad uno va creciendo en ella. Jesús dijo justamente en Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
Y aquí comienza la misión, a misionar, ¿no es cierto? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Mira qué interesante como plantea la misión de Jesús. Y luego, desarrollando el libro, se lo dio al maestro. Siempre pensaba, lo decía la semana, cómo encontró el texto enseguida. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ojalá eso se diga de quienes somos sus discípulos. Está cumpliendo la escritura. Yo estoy predicando, llevando gente a la luz, llevando gente de la oscuridad a la luz. Y la gente va a ver cosas diferentes cuando se acerque, cuando uno le abra la palabra de Dios. Porque ve a Cristo, un Cristo diferente, con un mensaje diferente y con un futuro diferente. Queremos conversar algo más acerca En busca de la verdad. En relación a los discípulos, al discipulado, el deseo de toda la gente en la página 761 destaca lo siguiente: a todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esa obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por este acto a ser colaboradores de Cristo. Ser luz no es una opción. Hacer discípulo no es una opción. Es mi responsabilidad por el hermoso privilegio que Cristo me ha dado de recibir la salvación. Eso quería destacar. Y lo otro es que yo estoy pensando que si uno busca la verdad y la encuentra, o digamos en Cristo, ¿cómo no va a compartir algo tan maravilloso que es estar acerca de conocer esta verdad? Jeremías lo decía, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Interesante eso, o sea, hay detrás una intención valedera de todo corazón y se va a encontrar. Jesús está abierto a darnos su conocimiento, su verdad, el Espíritu Santo a trabajar con nosotros. Incluso Jesús dice en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué hermoso privilegio tenemos relacionado a esto de buscar la verdad. Bueno, la búsqueda de la verdad ha sido un tema de generación en generación y tema de libros, de definiciones, de conceptos, de filosofías. Pero a mí me gusta porque la palabra de Dios lo simplifica. La verdad no es un concepto, la verdad no es una doctrina, la verdad no es una filosofía, la verdad es una persona. Y la semana hemos resaltado esto, ¿no? Y volver a resaltarlo, cuando decimos que la verdad es una persona, que la verdad es Cristo Jesús, nuestra visión de cómo vivir la vida cristiana puede cambiar radicalmente. En la semana justamente se hablaba de la verdadera educación y se hablaba justamente de que podemos tener conocimiento y ser privilegiados en el conocimiento de la verdad con respecto al sábado, al estado de los muertos, al juicio, al gran conflicto. Pero si esa verdad no va acompañada de la persona quien enseña la verdad, que es Cristo Jesús, es simplemente doctrina y concepto. Yo creo que el mayor desafío que tenemos como iglesia es vivir la verdad y es vivir en Cristo. El apóstol Pablo dijo: para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Entonces, ¿cómo relaciono esto con la verdad? La verdad no es una forma de vivir. La verdad no es una doctrina que estoy viviendo. A veces podemos pensar en el contexto de miembro de la iglesia adventista, como yo estoy guardando el sábado, como yo guardo los 10 mandamientos, yo estoy viviendo la verdad. En realidad, la palabra nos enseña que la verdad es una persona. Y Juan 16:13 nos dice: es el Espíritu verdad el que nos guiará a la verdad. O sea, eh, es fundamental tener una relación personal y estrecha con Cristo para poder vivir la verdad y de esa manera compartir la verdad. Eh, la Biblia nos invita justamente a descubrir, a buscar, no conformarnos con lo que otros nos hizo o otros nos dijo. Eh, Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Hay cosas que el hombre no las puede entender, hay preguntas que el hombre no las puede responder, pero si vamos a la palabra de Dios, en la Biblia encontramos la respuesta para las preguntas más
básicas y fundamentales del ser. Bien dijo Jesús cuando entró con Zaqueo, ¿se acuerda? En Lucas 19:9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. ¿Quién había venido? Jesús. Jesús había entrado a la casa, por lo tanto era la verdad. Así que yo creo que tenemos que ser sabios, cautos. Estamos viviendo en un momento complejo, pero la verdad debe ser compartida, compartir lo que conocemos, buscar la verdad de todas maneras y compartirla. Ni buscamos gloria de los hombres, decía Pablo, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo en algún momento dijo, el obrero es digno de su salario, ¿se acuerdan? Sí. Pero parece que no usó nunca para él. Trabajó de sustento propio. Antes fuimos tiernos entre vosotros, dice, como la nodriza, que cuida con ternura a sus hijos, a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, cuando es lo máximo, ¿verdad? Me dice, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Esa es una relación que debería existir entre, voy a decirlo, entre el pastor y su iglesia, entre los hermanos, entre los dirigentes. Amar tanto que cuando alguien se caiga, oiga, embarrémonos por levantarlo, pero levantémonos, no lo embarremos más. Hagamos algo por esa persona y por la iglesia, y preocuparnos a tal punto que si alguno faltó, ya estamos detrás de ellos, porque el tizón que se separa del fuego se apaga ligerito. Claro, aquí nosotros vemos una profunda preocupación del apóstol Pablo por su iglesia. Y fíjese que a mí me llama la atención cuando dice, los crié, los cuidó. Y eso, complementando a la lección, se genera o se puede realizar en comunidades pequeñas. Cuando uno es pastor de iglesia y la iglesia pasa de los 100 miembros, uno solamente saluda a todos. Pero cuando uno va a una iglesia pequeñita de campo, donde se juntan 3, 4, 5, no más de 15 personas, uno sociabiliza y conoce la vida de todos y se relaciona con todos. Creo que es importante destacar eso, que la iglesia del Nuevo Testamento creció en una comunidad pequeña. Y hoy estamos llamados a eso, ¿no? A crecer en una comunidad pequeña. El grupo pequeño, el juntarnos, estar juntos. Y como dice el texto, donde estén 2 o 3, ahí estoy yo en medio de vosotros. Hoy podemos estar reunidos en la casa, no nos juntamos en el templo. Pero no por eso Dios nos deja, Dios sigue estando con nosotros. Bueno, los invitamos a los oyentes para que usted también, en su iglesia, en su lugar, y si no tiene una iglesia, búsquela. Va a ser un grato momento, digamos, para estar no tan desesperados, porque Cristo tiene salidas para nosotros. Gracias por su atención, amables oyentes. Ha sido grato estar con el pastor Ariel Flores, compartiendo la palabra de Dios. Y sigue estudiando estas cosas. El futuro tiene esperanza. Y les entregamos esa palabra para que usted también pueda gozar de esa esperanza de futuro. Gracias, pastor, por su compañía. No, muchas gracias por la invitación y que Dios nos guíe en todo este proceso que estamos viviendo y podamos, como pastores, como líderes de iglesia, educar, formar a la iglesia. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.